El Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó en lo general el presupuesto de egresos 2014 para la Ciudad de México. En el edificio de Donceles y con 64 votos a favor, los diputados de la Sexta Legislatura aprobaron el proyecto de egresos 2014, el cual está orientado a alcanzar los objetivos en 5 ejes, donde se establecen como prioridades la seguridad pública, protección civil, procuración de justicia, género, salud, drenaje y tratamiento de aguas negras y ecología. La presidenta de la Comisión de Administración y Cuenta Pública de este órgano legislativo, Estela Damián Peralta, al subir a tribuna a presentar el dictamen, destacó que con miras a que las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades cuenten con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para llevar a cabo las acciones que coadyuven a alcanzar dichos objetivos y metas, se destina un presupuesto de más de 156,000 millones de pesos. El proyecto de presupuesto de egresos del DF para el ejercicio fiscal 2014 presentado a esta Sexta Legislatura presenta un gasto neto de 157,837,576,548 pesos, el cual observa el principio fundamental de asegurar la sustentabilidad financiera de la hacienda pública local y se ha considerado un presupuesto histórico para la ciudad. De igual manera, la legisladora destacó que se estima un incremento en las transferencias del gobierno federal por 3,000 millones de pesos por concepto del Fondo de Capitalidad. De dicho incremento, explicó Damián Peralta, 686,9 millones de pesos corresponden al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS, que por primera vez recibe la Ciudad de México tras el esfuerzo desarrollado por el jefe de gobierno con el apoyo de diputados federales y locales. Estos logros son los que consideramos que hacen histórico el presupuesto de este 2014. De esta manera, se presupuestan 31,341,3 millones de pesos para gasto de inversión, representando el 21,2% del gasto neto total previsto en el presente proyecto de presupuesto de egresos, que con respecto al autorizado en 2013, observa un incremento de 2,187,1 millones de pesos. La distribución de los recursos para gasto de inversión se integra principalmente por un 40,2% en delegaciones, 20,9% en entidades, 20,8% en dependencias, 17,6% en órganos desconcentrados y 112,5 millones de pesos para órganos autónomos y de gobierno. La diputada Estela Damián Peralta destacó que el presupuesto participativo corresponde a un 3% del presupuesto anual de las delegaciones. El Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014 por más de 156,873 millones de pesos, lo que permitirá a la Ciudad de México tener ingresos adicionales por 4,732 millones de pesos. Dichos ingresos representan un 3,1% de aumento real enviado por el gobierno del Distrito Federal y un 5% respecto a los ingresos de 2013, es decir, 12,600 millones de pesos más. El presidente de la Comisión de Hacienda, Héctor Saúl Telles Hernández, al presentar el dictamen, señaló que se avaló el aumento de tarifa en el sistema de transporte colectivo Metro, que pasó de 3 a 5 pesos, a fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio en condiciones de seguridad, rehabilitación, actualización y mantenimiento del material rodante e instalaciones fijas, gastos de operación y administración. La Asamblea Legislativa considera que la Ley de Ingresos que se presenta constituye un documento que dinamiza cada contribución e incrementa el potencial recaudatorio. La Ley de Ingresos destaca que la tasa del impuesto sobre nóminas pasa de 2,5% a 3%. Con ello se obtendrán ingresos por alrededor de 1,500 millones de pesos, 189,3 millones de pesos por el impuesto sobre la adquisición de inmuebles. Se estima también que el gobierno del Distrito Federal obtenga recursos por diversos impuestos como el predial por 25 millones de pesos, por tenencia o uso de vehículos 100 millones de pesos, sobre espectáculos públicos por 50 millones de pesos, de loterías, rifas, sorteos y concursos 10 millones de pesos, por la prestación de servicios de hospedaje 10 millones de pesos y por derechos por la prestación de servicios de registro civil 5 millones de pesos, por derechos por la prestación de servicios del registro público de la propiedad o del comercio y del archivo general
Federal de Notarías, 17 millones de pesos, derechos por servicios de expedición de licencias, 40 millones de pesos, de productos por venta de hologramas de la verificación vehicular obligatoria, 25 millones de pesos, y del impuesto sobre automóviles nuevos, 60 millones de pesos. De igual manera, el gobierno del Distrito Federal recibirá ingresos por incentivos de fiscalización por gestión de cobro por el impuesto al valor agregado, por 5 millones de pesos, por el impuesto sobre la renta por enajenación de bienes inmuebles y construcciones, por 45 millones de pesos, así como por otros aprovechamientos no especificados, 125 millones de pesos. El Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó por unanimidad el Código Fiscal 2014, el cual establece que se incrementan los recursos al registro público de la propiedad. Se incluye la incorporación de elementos que garanticen la equidad y la proporcionalidad de los impuestos sobre nóminas y de adquisición de inmuebles, lo cual permitirán elevar la recaudación sin afectar el bolsillo del trabajador. Al subir a tribuna a fijar la posición sobre el dictamen a nombre de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado Héctor Saúl Telles Hernández dijo que en las modificaciones al texto original se buscó reducir el impacto en los ciudadanos, derivado del mejor equilibrio financiero de la ciudad, porque se incorporan elementos que permiten realizar de manera eficiente una mayor recaudación para la hacienda pública local. De igual manera, se abaratan los costos de copias de transparencia a fin de que los ciudadanos puedan acceder a la información pública a menores costos. Fueron aprobadas por unanimidad modificaciones a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. Al subir a tribuna para presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Estela Damián Peralta, sostuvo que las reformas propuestas buscan armonizar el marco normativo que rige esta ciudad con lo dispuesto en la normatividad federal en relación con el uso de los recursos provenientes de la Federación y, a su vez, que esta soberanía valore el impacto presupuestal al emitir los dictámenes de iniciativa presentadas por el jefe de gobierno. Se propone establecer que las comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la elaboración de dictámenes de iniciativas presentadas por el jefe de gobierno, realicen, con el apoyo de la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas de la Asamblea, una valoración del impacto presupuestario que implican, con lo cual se sustente su aprobación o denegación, a fin de garantizar la sanidad de las finanzas públicas, así como la viabilidad presupuestal en la ejecución de las normas. Con dichas modificaciones, se busca que la normatividad presupuestal local esté acorde a lo dispuesto en la ley, toda vez que el artículo 37 de dicha ley establece el destino que se dará a las aportaciones federales correspondiente al Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, colocando en primer término el cumplimiento de las obligaciones de pago de los derechos y aprovechamientos por conceptos de agua y descargas de agua residual. Se propuso también la adición de un aparato de información y transparencia que obliga a la Secretaría de Finanzas a que a través de una página web ponga a disposición del público documentos dirigidos a la ciudadanía en el que se explique de manera sencilla y en formatos accesibles la Ley de Ingresos y el Decreto de Egresos aprobados al Gobierno del Distrito Federal. Manuel David Vega Vera fue ratificado como titular de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por un periodo de 7 años más. El Pleno de este órgano legislativo aprobó con 58 votos a favor el acuerdo para que Vega Vera continúe al frente de esta contaduría. De igual manera, los diputados aprobaron con 56 votos a favor el acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que Andrés Sánchez Osorio se designa titular de la Unidad de Finanzas Públicas de la Asamblea Legislativa.